Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a esperar a Pablo y empezamos. Yo creo que ya está. Hola Tania, Hola, hola Pablo, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Se me ve un poco cortada la cabecilla, ¿no? Bueno, Eh, no pasa bueno, nada. Ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? bien, ¿eh? Con mucha alegría de poder estar aquí un miércoles más contigo, Sí, hablando de nuestro camino de la muy vida, bien, nuestros directos que estamos haciendo. qué bien. Ya sabes que hoy tenemos la casilla 6. Es esto, sí. Hoy también es un tema, bueno, todos los temas son chulos en verdad, Sí, porque es lo que comentábamos. Mm. Que están relacionados todos, al final, toda la vida, ¿no? Todos los entornos. Pero sí. hoy es un trabajo muy chulo. Hoy es el trabajo precisamente y el despido. Y los despido. Mm. Bueno, si Mm, quieres un poquito ir calentando motores, un poquito... Bueno, vale, vale. Te comento por aquí lo que tengo. Bueno, empezamos fuerte. Porque tengo aquí una creencia que es muy común en la sociedad, porque es lo que nos han enseñado, que es la de mi valor como persona está en relación al trabajo que tenga. Si mi trabajo, si tengo un trabajo, si no tengo un trabajo con buena reputación, no seré respetado. Es una creencia, ¿eh? No digo que... Y sobre todo esas creencias son inconscientes, no a lo mejor decimos, no, 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 pero cuando profundiza un poco en la parte emocional, sale eso. Y peor aún, tengo puesto que no tendré valor, o sea, si no tengo un buen trabajo, no tendré valor como persona, que eso ya sería lo último. Sí, ya otro extremo. Y Mm. bueno, aquí lo que tengo puesto es eso, que entonces se lucha para conseguir un trabajo bueno, digamos así, para conseguir esa aprobación del exterior sin escuchar nuestros sentimientos. Mm, Efectivamente. muy común Sí, partiendo de ahí. sí, es como, ¿no? Al final no estamos tanto en nosotros, en qué nos gustaría. Perdonar, que esto ha sido sin querer, no estoy de fiesta. Bueno, es eso, ¿no? Que no estoy, lo que decías tú, conectando con el sentimiento y viendo realmente cómo yo me siento en el proceso, qué es lo que me gusta, qué es lo que me motiva, dónde me siento a gusto o qué es aquello que tengo curiosidad, ¿no? Sino que realmente voy desde esa idea, es decir, yo funciono desde esa idea, Mm, ¿no? Desde tener ese prestigio o ir hacia una mm, dirección muy concreta que no tiene por qué ser lo que realmente uno quiere, pero mm, es lo que has entendido de la vida, es lo que tú has integrado, es lo que tú entiendes como la hora de trabajar, incluso en las carreras que ya lo trabajamos. O sea, muchas veces las personas no eligen qué quieren estudiar para dedicarse en un futuro, sino que ven la parte solo económica. Bueno, pues me gusta esto, pero voy a coger lo otro porque se cobra más. Y claro, mm. a ver, el dinero ayuda, ¿no? La parte económica ayuda, pero si no, tú no te sientes realizado ni estás haciendo algo que realmente te hace vibrar, te gusta, al Ya, final eso, todo cae. eso también me siento muy identificado, me ha pasado a mí, porque bueno, a mí, hombre, si no queda más remedio, pero el verme en una oficina, como he dicho otras veces, Mm, más de 40 horas a la semana, yo lo veo eso, a mí como que me matan, por decirlo así, ¿no? Es que sí, mm, necesito un poco que me dé el aire, sobre todo si es algo muy monótono, ¿no? Como sea, digo, el tipo este de administrativo ahí delante del todo el día ordenador con la... con el culo sentado. Sí, Eh, eso... que habrá gente que Sí, le sí, guste, que sí, habrá no, hay gente de que le todo, o haga sea, sentir pero... cómodo, incluso poder experimentarlo para darte cuenta que eso no te gusta, que eso también tiene un mm, sentido. Claro, no es
al final como, o sea, igual que en la sociedad en general se utiliza la comparación, pero la comparación desde el juicio. En el mundo emocional se utiliza la comparación, pero tú sabes, desde otro lugar. Al final, que comparando los trabajos, sé que aprendo de uno y de otro. ¿Cuáles han sido mis dificultades en uno y el otro? Entonces, ir aprendiendo, pero no estás comparando desde el juicio, sino desde cómo yo he vivido esa experiencia en el trabajo. Sí, sí. Es porque estás partiendo de ti, no estás partiendo de... Es que como usted, Muy bueno, diferente. a todos nos ha pasado, comparándonos constantemente con el exterior sin vernos nosotros esa parte emocional, es que es un caos muy grande, porque es uno, otro, termina de un lado, me comparo a nivel laboral, cuando llego a casa me comparo también con mi entorno en casa, o sea, es constantemente y es que eso no es vivir. Eso es. Incluso, Pablo, las rivalidades dentro del propio trabajo. Buf, No soy yo capaz de hacer lo que yo tenga que hacer para ir hacia donde yo quiero ir desde mí y no desde el otro. ¿Me explico? Atacando el otro, haciéndole cosas al otro. Porque al final es eso, es mi incapacidad de afrontar o de tener los recursos suficientes para generarlo desde mí, no como consecuencia de lo que le hago hacia el otro. Que esto muchas cosas se hacen inconscientes. Supongo, pues habrá gente que pues es de esa forma de actuar, pero normalmente tiene que ver con eso. Porque y si, además los trabajos suelen, o sea, el compañero o compañera de trabajo, salvo que lleven mucho tiempo, pero es más fría la relación, ¿no? Obviamente, que una amistad, que... Entonces, como, no es que te da igual, pero sí, supuestamente como que te da igual. Sí, esa parte de pasar por encima, no sé si claro, tiene algo que ver con lo que... sí, pero claro, si estamos hablando de empresas, por ejemplo, que tienen estas categorías, que tienen coordinadores, que tienen pues como unos estratos, ¿no? A nivel, una jerarquía a nivel laboral, también se genera mucha competencia, cuando realmente uno no es bueno desde la competencia. ¿Me explico? Uno es bueno desde su propio potencial. Entonces, el problema es cuando yo necesito hundir al otro para que salga mi valor. Buf, Porque, claro, yo creo que ese valor es lo que me va a dar a mí, ¿me qué entiendes? Porque, claro, la equivocados estamos categoría viene así. con el valor, no es Qué así. equivocados estamos así. Sí, porque es que ¿No? después se va a observar, Claro, se va a notar. claro. Es que no tiene nada que ver. Mm. Y la gente se hace unas fumadas con eso. Pues claro, si yo esto con este, entonces si a Es este lo verdad que hay que otro, andarse, es verdad que yo siento eso, que es verdad, pero andarse un poco, digamos, con ojo, con vista, ¿no? De, ¿cómo decirlo? No decirlo todo, pero no por el hecho de un día al otro, sino porque siente que en este momento es lo más adecuado, ¿no? No sé claro, todo en si me entiendes. su Claro, medida, en su momento. claro, en Eso ese es. caso sí. Que tú también tengas, o sea, que tengas un compartir con el otro para Eso saber dónde es, está el otro compañero. eso es, eso es, Claro, eso pero es, siempre eso es. volvemos a lo mismo, partimos de nosotros, no de lo que Exacto. hace, no, Claro. no de lo que hace ni de lo que dice incluso, sino qué me llega de él o de ella. Y esto es difícil, Mm. no es difícil cuando uno lleva un trabajo y no es difícil cuando uno sabe conectar con uno mismo, limpiar el cristal, ¿no? Como lo define Jauma, Mm. y también tener tu tu punto de partida. Es decir, como cuando uno parte, o sea, ya no se diría partir de uno mismo, sino eh, tú sabes que nos cuesta, por ejemplo, yo lo veo en las personas que acompaño, ¿no? Que al final están sintiendo a su hijo y no se están dando cuenta que es de su hijo y ellos lo viven como suyo. Entonces también encontrar ese punto de dónde estoy yo para poder diferenciarlo del otro también es un proceso. Porque claro, lo hemos vivido todo como muy caótico y muchos procesos que yo acompaño se están llevando encima cuestiones que no son ni suyas, que no se trata de no tener, no se trata de ir hacia ese
hacia ese objetivo, pero sí encontrarlo desde tu propio proceso personal, ¿vale? Pero va un poco por ahí, ¿no? Al final es, ¿qué me llega del otro? Sí, ¿Qué tengo y, que...? y ahí ni se acierta ni se No, falla, porque es lo que tú has sentido en ese momento. Que sí, bueno, que después pasará lo que tenga que pasar. A lo mejor el caso ese de los compañeros o los jefes, ostras, pues me esperaba que no me iba a dar, a lo mejor me iba a decir, pues me creía que iba bien trabajando, haciendo un buen trabajo y de repente, porque había buen feeling, hablamos en el desayuno, en el café, no sé qué, y siempre muy, muy bien. Y de repente pues me comenta pues, que no está bien viendo bien las ventas o no está rindiendo bien, o sea, como que, y eso pues, digamos que no te lo esperas, aunque no tenga nada, es como una antesala a los despidos, lo que estaba diciendo, ¿no? Esto, pero es sí, ese pero al punto final es de ir eso. viéndolo y bueno, pues un poco está ahí al loro, en Claro, ese sentido. pero aunque nosotros recibamos como una respuesta negativa, ¿vale? No Claro, tiene por qué haber una respuesta negativa. No sé si me explico. Claro, porque al final cuando te está diciendo que las cosas no van bien, tú te lo atacas a ti, ¿no? mm, O al contrario, te sientes como criticado y juzgado. Pues a lo mejor las mm, cosas no se han hecho del todo bien. ¿Y mm, qué tengo que hacer yo de eso? Porque si yo estoy totalmente convencida que he hecho bien mi trabajo y no es así, algo tengo que ver yo con eso. Pero no para machacarme, ni sentirme mala persona, ni con ego, no, no, sino que a veces podemos tener la sensación de que las cosas las hemos hecho bien, más bien es sentirte a gusto o tal, y puedes estar equivocado. Y no es un problema, no lo es. al contrario, es un aprendizaje. Eso es. Es que el punto es ese siempre. Y luego, por ejemplo, eh, habíamos trabajado aquí también eh, lo que el concepto del buen trabajo. ¿Qué Ah, concepto hay del buen trabajo? lo digo. No, dilo, no me Ah, dejes vale, así, vale. dilo. Bueno, eh, eh, un buen trabajo se supone, o por lo menos como yo lo entiendo, es un trabajo donde vaya, en el cual lo desarrolles ese trabajo y te sientas pues cómodo, a gusto, ¿no? Lo que pasa, que eso sí es importante, es que si no hay una gestión emocional de todos esos conflictos que van surgiendo, tanto en el trabajo como fuera de él, y se trasladan al trabajo, se caerá, por consiguiente, eso es así, se caerá en ese cansancio, esa desgana, esa apatía, y dirá, pero si este trabajo es el idóneo, es que mejor no puede ser, hago lo que quiero, como que me encuentro desmotivado, ¿no? Esa frase que se dice, o apático. Pues por eso mismo, ¿no? Porque están sucediendo cosas, situaciones que no estás gestionando emocionalmente, que te están impidiendo, la estás guardando en tu inconsciente sin darte cuenta y eso mismo te está impidiendo ese mismo trabajo que quieres, que te gusta, se va lastrando, se va Claro, cargando y no te encuentras a gusto y libre. muy buena, muy buena. Claro, porque al final hay una acumulación de tantas situaciones sin gestionar que al final eso no te permite disfrutar de lo que te gusta. Mm. Y eso lo podríamos abordar en un montón de situaciones en la Sí, vida, en muchas áreas, sí. muchas áreas, pero esta es importante, ¿no? Que al final, incluso sabes que es el trabajo de tu vida, por definirlo de esa manera, pero no puedes disfrutar porque no has sabido gestionar todos esos pequeños rifirrafes y esos conflictos, tanto dentro como fuera, y no puedes, simplemente acabas saturado. O sea, al final eso es como una bomba atómica. Tarde o temprano, pues saldrá como Cierto. sea. Mm. Yo ahí, por ejemplo, tengo una experiencia. Estuve 10 años en una empresa eh, y, bueno, todo fue bien hasta que empecé a reclamar mis derechos. Mis derechos fue, pues, nació mi primera hija y solicité lo que es la reducción de jornada y lo que hice es coger mi jornada y reducirla. Pues, ¿qué pasaba? Que el entorno eran personas que llevaban, pues, ya te digo, mínimo 20 años en la empresa,
¿vale? Entonces, pues habían como, o sea, estaba muy la idea de contra más tiempo llevas en la empresa, como que tienes más derechos básicos de un trabajador. Pero eso para que cambiase, yo fui una de las pioneras, por decirlo así, ¿no? Que un poco abrí los ojos, ¿no? Lo que no puede ser es que un año, segundo año, tercer año, cuarto año te entreguen un calendario donde las veteranas se han cogido sus vacaciones y te dejen a ti lo restante. Y eso era un año tras año, ¿vale? Pues cuando tuve que pedir la reducción de jornal, claro, el jefe no me la quería dar, y no porque no tuviese un sentido, porque sentía que estaba como traicionando a las veteranas. ¿Me explico? Porque las veteranas no habían podido hacer lo que yo estaba haciendo. ¿Me explico? Porque mezclaba ahí la amistad con la relación laboral. Y entonces yo tuve que sufrir durante 2 años un moving bastante importante. Entonces yo ahí me di cuenta cómo yo fui eh, tragando, 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 no diciendo nada, y cómo todo eso me iba calando en mi ser y realmente me generó muchas dificultades en el día a día, en la relación con los hijos, con los padres, con los clientes. Hubo un tiempo, me acuerdo, que estaba tan estresada y tan por no saber poner límites tampoco, porque no era capaz, no pudo ser de otra forma, que Pablo tenía momentos de estar histérica, o sea, histérica en el trabajo, ¿sabes? Y tuve muchos conflictos en eso. Y claro, pues tú imagínate, ¿no? Evidentemente hubo un proceso y evidentemente lo he trabajado después de no estar ahí porque no tenía los recursos y las herramientas necesarias para poder gestionar todo eso, pero me queda, ¿no? El aprendizaje. Es como ese punto, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo hemos pasado de una manera distinta por por esa parte, ¿no? De sentirnos muy desbordados con el trabajo. Por eso, eso es lo que has dicho también, como no haya recursos y para poder aprender de eso, se puede quedar ahí guardado y nos va a dejar bien tocado, ¿no? Cuando debería de ser de ayudarnos para como un chute, ¿no? Un empujón para tomar energía, porque eso no nos damos cuenta de nuestra parte, ¿no? Nuestra responsabilidad en ese proceso y se puede revertir. Sí. Y no es que lo diga, es No, que pasa, vamos. pasa y pasa mucho. Y yo lo he visto, también a compañeros y que los quieres ayudar, pero están ahí, ¿no? Se encierran en banda porque también te encierras más, ¿sabes? Al final necesitas hacer tu coraza para protegerte de los demás, pero no estás aprendiendo, porque igual que tú te proteges, no puedes tú tampoco acceder a ellos. O sea que al final Sí. es una protección no real, ¿vale? Esto está relacionado, perdona Tania, te digo, esto está relacionado también con las cosas que hemos escrito sobre los trabajos, ¿no? Lo que tenemos que hay que aguantar, pasar por el tubo, los principios siempre son duros, no puedes elegir el horario, no digas que no hacer horas extras. Está, ¿no? Muy relacionado, ¿no? Es que cómo vas a llegar tú aquí el último y vas a pedirte que vas a decir que no, si tienes que venir a trabajar por la tarde 2 o 3 horas más aparte de tu jornada, tienes que venir, hombre, ¿qué pasa? Eso es. Ni se Y te ocurra. eso es una bomba, ¿eh? Porque no. Ni se te ocurra. Hay que pasar por el tubo. Sí, sí. Eso es. No, y ya sabes que los principios son duros y si tienes que cobrar menos, cobrarás menos, ¿vale? Pero tú tranquilo que nada, que es temporal. Que eso tú luego habrá otros detrás tuyo. No te preocupes, ¿sabes? Sí, esas son creencias que realmente las vivimos como reales. Cuando no tiene nada que ver lo que vivimos. O puede ser que se viva eso en la empresa, pero al final, ¿qué puedo hacer yo para Eso. cambiar eso? Pero claro, desde mí, no desde empujar a que cambie eso. Porque eso es una idea. ¿Cómo voy a luchar yo contra una idea? Luchar, entre comillas, ¿no? Porque la lucha lo que genera es mucha resistencia. Pero bueno, es una forma para que los demás me entiendan. ¿Vale?
Luego, el concepto de ambiciones y propósitos, ¿vale? Y yo tenía aquí como desarrollado, ¿no? Pues eso, ¿no? Que como todo en la vida, tiene un proceso, ¿vale? Un camino. Y es importante saber hacia dónde quiero ir, pero, pero más importante es saber desde dónde parto, dónde estoy, ¿no? Como explicábamos lo del GPS. No puedo irme a un lado, a ningún lugar, si no le digo dónde estoy, ¿vale? Pues esto también en el mundo emocional funciona así. Entonces, también tenemos que entender que incluso el propio camino, ¿vale? Pueden haber cambios, pueden haber situaciones, pueden haber conflictos y que eso con recursos y herramientas me van a generar un aprendizaje y que esas propias ambiciones y esos propósitos puedan cambiar. Pero cambian. ¿Por qué cambia eso, Pablo? Porque Porque ha cambiado tú internamente y es eh, consecuencia de todo ese exacto, aprendizaje. consecuencia. No es que yo haya cambiado mi forma de ver, haya cambiado, no, Claro, no, es que no, yo he aprendido de mí misma, de la es situación. correcto. Un segundo, que voy a quitar, si es que me estoy acalorando. Perdona, Buah, es que me noto ya lo... Parezco Heidi. Pues eso. Porque es importante, ¿no? También en la vida la parte de la estructura está bien, porque si no estaríamos todo el día con la emoción y es necesaria la parte de la estructura. Pero la estructura hace su función y el sentimiento hace el suyo, en equilibrio, como siempre. ¿Vale? Luego, eh, el concepto de la autoestima. ¿Cómo podríamos expresarlo, Pablo? El concepto de la autoestima en cuanto... Yo sí, a modo resumen diría, Sí, y en base a todo lo que hemos hablado, y ya tú ahora me corriges que si yo no me siento valorado, no me siento digamos, como capaz de desarrollar, yo puse el caso de, por ejemplo, hacer, no influencer, ¿no? Sino hacer algo que te gusta, si eres profesor de universidad o de lo que sea, ¿cómo puede ser una persona de reputación si tú dentro de ti sientes que no vale, te da miedo o no es, miedo brutal a exponerte, es que si no partes de ese miedo, por ejemplo, a exponerte, no puedes nunca tener esperar ser esa persona de tanta reputación, ¿no? No sé si... disfrutar también Claro, del hecho de exponerte, porque al final es lo que tú quieres hacer, pero hay algo que te lo impide. Pero tú te esfuerzas en que no se note, en que lo hagas perfecto. La parte de la estructura, de lo que vean ellos, hay que tus partir de seguidores. ahí. Eso es. Y yo ahora mismo estoy hablando, me pongo el caso, y me siento pues, que las manos que me estoy así tocando constantemente, como luche por estate quieto ¿sabes? Y no te pongas a mover las manos, a hacer, porque no vas a dar. Y al contrario, si dejas que se expresa así tu niño y conecta con que tu niño se sienta así, dándole ese cariño, partiendo desde esa vulnerabilidad, es que el proceso se revierte porque sigue compartiendo ¿Y cómo uno se lo que siente, quiere Pablo? transmitir, ¿no? Y cómo uno se siente cuando deja ese proceso, cuando lo vive, que es muy diferente. Es alucinante. Yo, de verdad, es que es muy diferente. Yo siempre lo digo, lo expreso, que nuestro trabajo es muy diferente. Sí, totalmente. Muy No diferente, muy es gratificante. al revés, ¿no? Sí, sí, eso no puede decir no hagas esto, ¿no? Como el ejemplo este, pues no te pongas a mover las manos, es que al revés, entra en ese mover las manos, por decirlo así, Porque ¿no? ese es Y el ahí, punto, es la puerta a ver qué surge dentro de mí, que me claro, hace expresarlo así. cierto, Y esto lo vemos mucho en los niños. Siempre pongo el ejemplo de los niños, pero porque también tiene un sentido. hombre, Claro, se porque aprende mucho. piensa que desde la infancia lo que se ha valorado no ha sido el ser, sino el modo de ser, una forma de comportarse. Por lo tanto, es lo que tú integras. Es decir, integras que al final lo que tú necesitas te lo da a través de este
comportamiento, cuando tú te comportas de esa forma. Por lo tanto, tú generas una dependencia del exterior. Tu valor viene en base a ese código que hemos hablado muchas veces, Pablo, que tiene que ver con eso. Entonces, si me mira así, si sonríe, entonces todo va a depender del exterior, de la reacción del exterior. Entonces ahí subirá mi autoestima y bajará mi autoestima, pero en verdad la autoestima no baja ni sube, es que eso es un concepto erróneo, porque la autoestima siempre está dentro de nosotros, siempre ha estado. El problema es que no lo hemos descubierto todavía, porque creemos que haciendo esto o comportándonos así o no sé qué, tenemos un valor. Y es totalmente lo contrario. Y eso cuesta, ¿eh? Cuesta mucho porque, claro, lo hemos mamado toda la vida. Así es como hemos interactuado, así como nos han enseñado. Qué bueno. Hablamos un poco del despido. Bueno, también antes de llegar al despido, Vale. sí, antes de llegar al despido, Sí. yo hablaría un poquito de la relación con uno mismo, ¿no? Porque al final, claro, como hablamos del exterior, no existe esa relación con uno mismo, ¿no? Sino que siempre es en relación al exterior. Realmente no hay una relación con uno mismo, ¿vale? Como decíamos, es importante saber y aceptar dónde está uno. Y de ahí es lo que hablábamos, la ubicación emocional. Pero esa ubicación emocional parte de una sinceridad, de una responsabilidad y de una humildad. ¿Me explico? De ser sincero, ¿no? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué dificultades tengo? ¿Qué me cuesta? ¿Qué no me cuesta? Es que esto es básico. Es que esto es el primer paso. Porque si yo no tengo nada que ver en nada, ni tengo nada, o sea, ¿sabes? Es el otro el que me hace y no reconozco mis dificultades, no tanto en mis... porque no es siempre, ¿no? O blanco o negro. O mis cosas buenas o mis cosas malas. Pero yo no lo viviría tanto como cosas malas, sino cosas que no se han podido potencializar, digamos, de una forma así, ¿vale? Y claro, el concepto de malo va a ser en base a qué? Otra vez, el exterior, otra vez el código, otra vez el entorno, ¿vale? Entonces, claro, y si hay algo, si hay alguna acción ¿no? que te choque, pues ver qué sensación es esa. ¿Qué sensación es esa? ¿No? Pues tú dices, pues unas manos, ¿no? Porque a lo mejor, claro, tú estás haciendo una conferencia y te ven con las manos así y ¿qué van a pensar? Pero es que no es importante lo que piensen, sino que tener esa certeza de que eso puede ser un punto de partida para tu propio trabajo. Y como tú decías, no empujar para que no pase, sino que tengo que ver yo con eso. ¿Qué sentido tiene para mí? Es que es 360 grados, es totalmente diferente. Entonces, es tener esa capacidad de ser espectador de mí mismo. Pero espectador y observador quiere decir que no hay juicio, que no meto la cabeza, que no estoy pensando en cómo quiero que sean las cosas, simplemente observo cómo yo funciono. Porque eso va a ser otra vez lo mismo que estamos hablando, de esa ubicación emocional. Pero tiene que haber como esa parte de mí, esa humildad, ¿no? Que me permite hacer ese proceso, ¿sabes? Y esto es muy importante. Sí que lo es, porque de ahí es de donde se puede sacar el aprendizaje. Y también tener esa certeza, ¿no? Que ese es el camino, que eso te va a llevar a donde tienes que llegar. Es que es así. El camino. El camino. Eso va a depender mucho de lo que ha vivido una persona. ¿Me explico? Si tener como esas preguntas, ¿no? Y buscar esas respuestas, ¿sabes? Y no tanto en cómo le gustaría, cómo fuesen las cosas, sino qué sentido tiene lo que yo he vivido.
entonces la sensación es que la vida pesa. Y cuando la vida pesa uno no puede aprender. Quizá pues desee que la vida hubiese sido de otra forma o qué desgraciada soy, ¿no? Es por un lado o por otro. Pero de verdad que todo lo que tengamos que vivir en cualquier entorno, en un despido, en un trabajo, todo eso tiene un sentido. Y solo se puede descubrir conectando con nuestros sentimientos. De la otra forma no es posible. Es una idea, es un concepto, pero no es real. No es real. Bueno, y ahora sí, Pablo. Ahora sí. El, el no me lo esperaba. El no me lo esperaba, que este es también chicharraca. Sí, aquí, bueno, eso, los despidos, es muy común que se viven como un desengaño, una desilusión, pero en verdad es fruto de nuestra misma desconexión, ¿no? Es importante, unos pequeños tipos consejos, cuando suceden esos puntos, a lo mejor en el momento no, pero en diferido, es el despido, cómo me ha impactado. O sea, dónde lo he sentido, en qué parte del cuerpo. Muy Si es buena. más en el pecho, si es más en el estómago, por decir algunos puntos básicos, en la garganta. Bueno, yo ahí puedo hablar de un caso mío también, ¿no? De que estuve hace unos años trabajando en una empresa aquí en Andalucía que hacía equipos de refrigeración, de frigoríficos así para empresas grandes. Bueno, y pues yo la verdad que ya después de pasar un año por ahí, como que me notaba ya cansado, ese punto de no, de ir por ahí, ¿no? Sin sentir que fuera. Pero bueno, iba ganando, digamos, un poco de economía, pero no me sentía ahí. Me acuerdo en una de las reuniones que hizo el jefe individual con cada uno, pues comentó de que tenía que esforzarme, no sé qué, y era verdad, pero yo le salté una expresión, le salté por petenera, diciéndole lo mejor que otro aspecto que me parecía a mí de él, pero claro, eso lo que estaba haciendo yo era yo mismo echándome, aunque no fuera consciente, ¿no? De eso. A la siguiente día, pues ya me comentó de no seguir, y a mí pues, eso me impactó, pero era verdad que desde esa parte que tenía de esa misma apatía de estar ahí, de que no le veía tanto sentido, lo expresé de una manera que no tenía nada que ver con lo que en verdad sentía, ¿no? Podía haber sentido, pues mira, estoy en este trabajo, verdad que me siento ya un poco, ¿cómo decirlo, no? Ganado, sí. Desganado, no le Sí, encuentro sentido, así que sí, pues, pues sí. pero no, se vivió como un proceso, claro, de lo que me ha dicho, Sí, cómo ha como que podido te hiere. decir ahora esto, cómo me ha despedido, pero también está eso, pues, la misma parte que hemos hablado, esa creencia, ¿no? De si supuestamente es un trabajo que es bueno, ¿no? En el sentido, estar en una oficina, es lo que se vive por bueno. Bueno, Estar en una oficina, estás ganándolo, no tampoco, pero estás ganando una economía, está bien, lo que se entiende por sí, bien, pero claro. lo que se entiende por bien, no lo que tú sientes por bien, que es distinto. Entonces, pues también hay ese punto de contradicción con lo que se esperan de ti. Anda, ahora Sí, eres ¿cómo decirlo, no? Que pues no valen, ¿no? Ya están hechas del trabajo, no tiene valor. En sí, fin, es un sí. proceso ahí muy interesante que si se tienen recursos se puede aprender Sí, muchísimo, pero sí, muchísimo. no, y aunque no sea en el momento. Aunque, Muchas veces claro, claro. podemos aprender en el momento, porque Si hay más capacidad, pues sí se puede digerir antes, pero si no, eso es. Pero no lo importante es cuándo es, sino que sea. Y ese punto también es importante, ¿no? Y esto tiene un valor, ¿vale? Lo que pasa que es lo que volvemos a... La gente le cuesta vivir los procesos, hombre, que quiere ya, impaciencia, quiere a eso ya, ¿sabes?
y es muy importante de darse cuenta, ¿no? De esa incoherencia, porque en verdad era una incoherencia. O sea, había como una dualidad entre lo que sentías Total, y lo que hablabas o cómo lo expresabas, ¿entiendes? ¿Por total. qué? Porque al final cuando a ti te dice eso, a ti te genera un impacto y tú te encierras. Tú dices, me tengo que proteger, cuando a lo mejor no tenías simplemente que protegerte, simplemente expresar tu realidad, que era Mm, que estabas desganado, que no venías motivado, que se te hacía pues tedioso, era mm, cansino, era pues como una montaña, mm. ¿sabes? Entonces no había ganas, no surgían las ganas. Entonces él, si conecta con eso, pues es buscar cómo podéis Claro, cambiar eso. Porque un acuerdo es ahí. verdad, la rutina, el siempre tenerte haciendo una cosa, por ejemplo, yo he estado trabajando en cadena y es horroroso siempre hacer lo mismo. Yo, que soy una persona como que me gusta hacer Sí, muy muchas dinámico. cosas, sí, me gustaba que me cambiasen de máquinas, un día montaje, un día serigrafía, un día soldar, o sea, no me tengan mucho tiempo porque me vuelvo loca, ¿sabes? Es como, claro, es que en verdad el ser humano no está hecho para eso, ¿sabes? Es Alguien lo verdad. tiene que hacer, está claro. Sí, Y a mí, por ejemplo, las cosas manuales me encantan. O sea, yo disfrutaba, pero todo el rato haciendo lo mismo, mm, no. ¿Sabes? Otra cosa sería que tú crees arte manual, ¿vale? De lo que sea. Entonces es diferente. Porque normalmente cuando haces arte que surge más desde la creatividad, desde la vulnerabilidad, desde el niño, la parte emocional, se vive desde otro lugar. soy limitado. Claro, Bueno, sí lo es veo. que al final es expresar, expresar, Mm, expresar. Pero yo me refería más a los trabajos monótonos que al sí, final, o porque normalizas eso de tu vida, ¿sí o no? Normalizas el hecho de, bueno, claro. que hay que pagar las facturas y así es la vida. Ese punto de las creencias que volvemos a lo mismo, al código, a lo que hemos mamado toda la vida, a lo que nos han enseñado y nos ha transmitido el entorno o incluso lo que hemos interpretado, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, me pasa muchas veces que cuando estoy trabajando con personas, ¿no? Pues tú ves que a lo mejor la madre tiene esa figura de como más la matriarca, ¿no? La que lleva la casa, la que ella trabaja y a lo mejor puede estar en casa disfrutando de la familia, pero no quiere, porque tiene una idea de lo que es la economía y al final es eso, ¿no? Pero que no es un problema nada, que todo hay que aprender de lo que toque vivir. Mm. Mm. Y claro, con recursos por lo menos, si no se ve venir, que también te ayuda a ver venir lo que pasa, pues hay más capacidad para poder digerir esos procesos como son los despidos inesperados. Eso es. Mm, Sí, sobre todo los inesperados, que en verdad yo tengo que ver algo con eso. No es que solo me han hecho a mí, sino que yo también tengo algo que ver y no estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidad. Porque es que la culpa está a la orden del día. O sea, siempre escucho culpa, culpa, la culpa, la culpa, la culpa. ¿Sabes? En vez de hablar de responsabilidad, que siempre las dos partes tienen la suya. Aunque uno esté haciendo algo mal, pero las dos partes tienen una parte de responsabilidad. Nada en la vida yo no tengo nada que ver. O sea, no pasan las cosas solo, digamos, ¿sabes? mm, sí. Y nada, y bueno, más adelante, pues eso, ¿no? También podemos hablar de las fases de la educación emocional llama Campos, como esa base de la educación emocional y esos recursos y herramientas que hablamos, pero que igualmente es un proceso. Hacemos la metáfora como un idioma nuevo. Al final, un idioma, cuando tú lo estás aprendiendo, y tú, por ejemplo, que hablas el inglés perfectamente, al final es un Bueno, proceso. me defiendo. Eh, Tú di que sí porque yo lo sé. Hombre, lo que pasa es que, claro, es más fácil decir que no. Lo que pasa es que tendrás tu arao, tu andaluz, que eso no vaya. Esa frescura que no lo tiene nadie. A mí es que me encanta. Y pues eso, ¿no? Pero que ha sido un proceso.
¿sabes? Y vas viendo tu dificultad y si te cuesta una cosa, si te cuesta otra, pero al final lo acabas integrando. Pero es un proceso, no es de una... Eso que dicen, en 30 días aprendes un idioma. Ya sé que no, ¿vale? No. No, no es solamente un proceso mental, también es un proceso emocional. Y cuando van a la par, es mucho más sencillo poder integrar hacia donde uno quiere llegar. Y bueno, pues ya la semana que viene, el miércoles que viene, tenemos nuestra séptima casilla, nuestro directo 7, y hablaremos de las discusiones y de los conflictos. Conflicto. Sí, que ahí también hay mucha chicha. Pues sí, Bueno, sí que hay. pues nada, pues nos vemos muy prontito, en una semanita nos vemos. Y ya Decirle a las personas que está. vean el directo que cualquier pregunta que tengan, que por favor la pongan en comentarios o que me escriban en privado lo que les apetezca, pero que estamos aquí para ayudarlos. Así es. Bueno, pues nada, Pablo, Nada, muchas gracias por Tania, todo. gracias Besito. a ti. Un beso. Adiós. Adiós.